Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Acciones Bienal Sur. En streaming. Montreuil, sede inmigrantes. Acciones Bienal Sur. Seguimos con Mesa 4. Diálogo con Pedro Cabrita Reis, Portugal, artista. Aníbal Josami, sociólogo especializado en relaciones internacionales, empresario y coleccionista de arte. Es rector de la Universidad Nacional de 13 de Febrero. Asimismo, dirige los museos de la universidad. En 1993 creó la Fundación Foro del Sur, organización no gubernamental destinada a reunir dirigentes políticos, empresarios y académicos con el propósito de generar políticas de Estado en el ámbito de Sudamérica. Recientemente fue electo por los ministros de Cultura de los países sudamericanos para proyectar, organizar y dirigir la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Diana Wexler, curadora argentina, es doctora en Historia del Arte e investigadora del CONICET, directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, Dr. Norberto Grifa, y de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales de la Universidad Nacional de 13 de Febrero. En la misma universidad, es subdirectora de los museos. Es también profesora titular de arte argentino en la UBA. Ha recibido becas y subsidios, entre otros, el Postdoctoral Fellowship de la Getty Foundation. Obtuvo premios a la curaduría y ensayo de arte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y de Producción Científica de la Cámara de Senadores de la República Argentina. Pedro Cabrita Reis, artista portugués multidisciplinario, se dedica a la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo y la instalación. Trabaja con materiales industriales, objetos encontrados y manufacturados que somete a procesos constructivos. Su obra resulta decisiva para entender la escultura desde mediados de la década del 80 en adelante. Exhibió en Documenta, en las Bienales de Venecia, Lyon y San Pablo, en el Tate Modern de Londres, en el Museo Colección Berardo de Lisboa, en la Pinacoteca del Estado de San Pablo, en el Museo Tamayo de la Ciudad de México y en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, entre otros. Bienvenido, Pedro. No nos conocíamos personalmente y la verdad que ha sido un placer ayer conocerte y poder ahora estar compartiendo este rato en un diálogo público. Y como nos pasa muchas veces a quienes nos dedicamos a esto del arte y que nos interesan los recorridos de algunos artistas, hay en plan de disparar un diálogo, hay algo que aparece recurrentemente cuando uno encuentra entrevistas que te han hecho y que me parece especialmente interesante porque, por un lado, se conecta con la más cercana o lejana tradición occidental del arte como cosa mental, y por otro lado con lo que es nuestro propósito de hacer de cada acción de arte, de hacer de cada espacio de arte un espacio de pensamiento. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el aparato de producción de un artista que tiene esa meta? Bueno, buenas tardes a todos. Desde luego os ruego disculpas, perdón, porque el mío, no sé si debo decir español o castellano, pero intentaré hablar lo más claramente y correctamente posible. Correctamente desde el punto de vista técnico, porque un artista debe siempre hablar incorrectamente, debe siempre estar fuera de las normativas que le pidan que sea una persona que esté bien. Por eso es importante realzar, subrayar el hecho que, en general, la razón por que me ilusionó tantísimo aceptar la invitación para venir aquí a estar con vosotros y a compartir la alegría, la energía, la visión del proyecto de esta Bienal, es porque justamente es una Bienal, es un proyecto de acción basada en el pensamiento artístico que justamente contradice y pone en cuestión
el circuito de los poderes centralizados en el territorio de las lenguas anglosaxónicas. Hay toda una historia cultural, política, intelectual, filosófica que existe, que ha construido múltiples percepciones del mundo y que no habla inglés. Y por eso esta Bienal tiene esa importancia, porque pone de mano en la mano a una cantidad de culturas que comparten una lengua, pero son riquísimas en su diversidad. Y han incluso tenido la generosidad de invitar a gente que viene de otros sitios en el mundo para venir justamente a hacer la experiencia de esa abertura y de esa construcción de un proyecto que es fuera de un cierto tipo de dominio que hoy debemos siempre contradecir. Esto lo quería decir como introducción. Desde luego. Basta, gracias. Ahora, volviendo más a la cuestión de Diana, que se prende con una perspectiva mucho más intimista o individual o personalizada. Si lo entendí bien, la pregunta era que, digamos, era sobre el modo como el proceso de creación puede ser. Pues yo no tengo ningún proceso de creación en particular. Tengo la única cosa que los artistas tienen y que es la única sutileza que hace la diferencia entre una persona que es artista y otra que no lo es. Es la curiosidad. A los artistas se pide y se espera que tengan una curiosidad absoluta sobre todo lo que se pasa alrededor, sobre todo lo que se pasa en su vida, en cada minuto, en cada situación diversa, en cada contexto. Porque es justamente esa curiosidad permanente, militante, activa, política, social, cultural, filosófica y personalmente involucrada, esa curiosidad es la base de lo que es la ruta, el camino de una actividad de creación artística. Ningún artista podría decir, esto no me interesa. Al artista todo le interesa. Y eso es la base, es el magma para comprender dónde se podría ubicar el principio de la creación. Sea más conceptual, sea más poética, sea más formalista, sea más políticamente involucrada. Todas estas diferentes islas de ese archipiélago de la creación plástica o artística son bañadas por el mismo mar. Y ese mismo mar unifica y les da esa contingencia, esa presencia que es la individualidad creativa, que todavía hace parte de una dinámica colectiva y de grupo. Y por eso, cuando Diana me pregunta cuál es tu proceso creativo, yo camino, ando y oigo cosas, veo cosas, toco cosas y las guardo conmigo sin saber siquiera para qué servirán. Pero todo eso volverá de alguna manera pasado algún tiempo, sea en el momento inmediato, sea años después. Es el atelier del artista, es justamente esa especie de archivo mental y físico donde se acumulan todas sus experiencias y que se pueden terminar con un texto o se pueden terminar con una pintura, una acción, un teatro, no interesa. Por eso no os voy a engañar y decir, me despierto a las 7:30 de la mañana, me tomo un zumo de naranja y voy a hacer un jogging y luego vuelvo al atelier. No, para nada. Por veces me voy a acostar a las 7:30 de la mañana en condiciones lamentables. Pero siempre suele ser el mismo artista que atraviesa ese territorio y
de ahí salen las cosas que, bueno, algunas de las cosas que han visto en la pantalla. ¿Qué podría yo deciros más que os interese? No sé. En ese sentido te definías en una nota como recolector, como recolector. Y en tanto recolector, en términos de experiencia, creo que quedó claro tu operatoria. La experiencia es la cotidiana y de ahí sale el material de tu obra. Pero a su vez los materiales de tu obra son muy diversos. Entonces, como recolector, ¿de qué manera esos materiales son los que corporizan esas experiencias, esas ideas, esa melancolía que hay a veces en tu obra? Bueno, debo decir, para que quede muy claro, que cuando me presenté públicamente como un recolector, era más que nada para contradecir todos los movimientos que asumen que lo que hay que hacer son las rupturas, las vanguardias. Es muy importante considerar que hay artistas, hay periodos de la historia de arte que son importantes por el hecho, por el hecho de haber, ¿cómo decir? ¿Tallado se dice? Tallado una ruptura. Son pocos, han sido muy importantes, pero son pocos. La historia esa de las vanguardias que rompen con todo es una, digamos, hace parte de todo un artificio de la mitología moderna que todos ya conocemos demasiado, pero aún sigue en el territorio de las narrativas sobre la creación artística. La cuestión de las rupturas de las vanguardias son ainda, digamos, motivo de debate, son ainda interesantes, entre comillas. Yo me pongo del otro lado de la carretera. Yo voy por atrás, silenciosamente. Esos artistas van sonoramente rompiendo con las tradiciones y hoy voy calladito con mi bolsa y voy poniendo las ruinas dentro de la bolsa y sigo adelante, porque lo que nos mantiene es el hecho de saber reconstruir siempre y permanentemente la casa, la carretera, la posición en el mundo, que digamos que a lo largo de todas las civilizaciones, de todas las culturas, de todas las diversas cosmogonías que hay en el universo, es siempre un proceso de reconstrucción, de coger cosas, traerlas juntas, cambiar sentidos, cambiar funciones, cambiar actitudes y de nuevo, siempre, nuevamente, una y otra vez, construir ese edificio que jamás estará terminado, pero se construye siempre de esta especie de una visión más allá que nos permite recoger lo que aparentemente ya está pasado en la historia, lo que aparentemente no tiene interés, pero hay siempre un otro modo de mirar eso. Yo soy recolector porque en cuanto artista me pongo en un camino donde están tantísimos otros. A mí no me interesa contradecir a nadie. ¿Por qué y por qué no? Porque os voy a decir una cosa que van a salir ya todos corriendo fuera. Porque el artista y la creación artística es eminentemente individual. Y como es eminentemente individual, ¿cómo puedo yo contradecir al escultor Aníbal Giossami o no puedo. Mi trabajo existe, su trabajo existe y puede mismo decirse que no tiene nada que ver. Esa ecuación de meter todos los trabajos, todas las creaciones, las energías individuales en perspectiva y con eso construir una hipotética noción de historia del arte, eso es un trabajo que es exterior a la creación artística. Por eso soy recolector, porque me interesa la reconstrucción de la trayectoria y no contradigo ni me siento en relación con nada porque la considero imposible. ¿Te sentís, decís que no te sentís en relación con nadie porque considerás eso imposible?
pero tú eres portugués. ¿Qué tiene que ver tu arte con Portugal? O Nada. dicho de otra manera, ¿tiene que ver el lugar donde uno nace y donde uno vive con su arte? Aníbal, yo lo que encuentro de más fuerte, potente y maravilloso y único es que no hay nacionalidades en arte, no hay países. Lo que hay es artistas, hay periodos históricos, hay artistas con este tipo de pensamiento, otros, la nación, la nacionalidad, el país, la patria de los artistas es el trabajo que puedan compartir y hablar entre ellos. No hay, las geografías en arte no son políticas, ni siquiera territoriales o nacionalistas. Son individuales, conceptuales, son políticas por una política interna, digamos, del pensamiento, una política del espíritu, no una política de las contradicciones que suelen tener que ver con las contradicciones, digamos, entre políticos y gobiernos, historias. Por eso, si me preguntas, ¿qué tiene que ver tu arte con Portugal? Yo te digo, tiene que ver en el sentido que estoy siempre viajando, conociendo gente, lugares, sitios, haciendo trabajos aquí y allá, propuestas que me hacen, cosas que voy construyendo en todos los distintos puntos del mundo, pero cuando vuelvo a casa es ahí que se hace la sedimentación de toda este movimiento, esta energía. Y ahí, en casa, ahí sí, ahí puedo tener la dimensión exacta y profunda de las múltiples distancias que todos los caminos que hice y que van a terminar en obras de arte o en conversaciones como esta o encuentros con gente, es ahí, hay un punto en que tienes que encontrar un territorio que es más que nada un territorio espiritual, personal, interior. Ese territorio podríamos llamarle la casa. La casa no es tanto una arquitectura, es una construcción de momentos que te hacen pertenecer a un determinado punto, a un sitio, se dice esto en español. Por eso mi arte tiene que ver con el hecho que al andar por aquí, por Buenos Aires, en las calles, lo encontré fenomenal esta mezcla de un cierto tipo de Europa con un cierto tipo de Amazonia. Digamos, este permanente contraste, esta lucha entre la naturaleza y la arquitectura, los balcones llenos de verde. Hay toda una situación aquí de una vitalidad increíble y que ya no la encuentras en Europa en ningún sitio. Y esa vitalidad, que se podría traducir de muchas maneras, historia política, historia cultural, la literatura, la poesía, las artes plásticas, la vida simple de todos los días, las topografías de la arquitectura de la ciudad y el modo como se relacionan con la naturaleza. Esta ahora es mi país. Si me preguntas, te pediría, por Portugal te digo, pregúntame por Buenos Aires por ahora y después pregúntame por La Habana, donde voy después, o pregúntame por el sur de Italia cuando ahí esté en diciembre. Eso es mi país. Mi país es el momento de traslación. Eso es donde vengo yo. Decir que sos un ciudadano del mundo. Sí, ciudadano del mundo, pero te digo una cosa. Como decía el poeta, este poeta portugués, Fernando Pessoa, decía, yo veo al universo de la calle de los albañiles, por así decir. Es decir, él llamaba, digamos, en el sitio donde estaba, abarcaba de un modo universal todo lo que era exterior a él y todo lo que hacía parte del tejido interior donde salían sus poesías.
Había ahí un poco de ironía, en cierto sentido, pero también una profunda inteligencia de decir, yo veo el universo de la calle de los albañiles, desde la calle, desde aquí, de esta callecita de nada, pequeña, en esta ciudad perdida de Lisboa, yo veo el universo. Eso estamos hablando de un autor de los años 20, 30 del siglo pasado. Por eso nosotros vemos el universo desde nuestro lugar en el sur y por eso el título de estas jornadas y de la temática de la Bienal era Sur Global, porque vemos el mundo desde el sur y lo interpretamos desde nuestro lugarcito. Bueno, yo creo que todos... Y aunque sepamos inglés, no hablamos inglés porque somos del sur que no habla inglés. Todos nosotros tenemos un sur interior. Lamentablemente hay algunos que no saben cómo salir de su norte. Bueno, es esto. Por otro lado, yo quiero... en la línea de lo que se viene comentando y respecto de la lengua, del uso de la lengua, esto fue algo que discutimos, o que no que discutimos mucho, sino que sobre lo que rápidamente nos pusimos de acuerdo, que es que por más que es obvio y todos sabemos que tenemos formateada la cabeza según la lengua materna que cada uno usa, parece que todos estamos forzados a usar otra lengua, que es esa lengua que no nos pertenece, para poder comunicar aquello que nos pertenece, que es lo que pensamos. Entonces, en estos encuentros, sistemáticamente tratamos de ofrecer a cada uno que hablara en su lengua. Por eso, quien habla inglés, habló en inglés y fue traducido. Quien habla francés, francés. Consideramos que quien habla portugués y quien habla español somos tan vecinos que podemos entendernos, y eso lo dejamos librado al azar. Pero bueno, el tema de la lengua no fue menor en todos estos... Es decir, estamos en contra de una lengua mundial, digamos. Bueno, es la lengua del imperio. El problema es que el imperio es frágil. Es muy frágil por la fuerza brutal que tiene. Todo lo que tiene una fuerza basada sobre la distancia, la ignorancia, el hermetismo, el desconocimiento del otro, todo eso no interesa la fuerza militar o económica de un imperio así. Eso está ya en decadencia, porque es tan poderoso que no se da cuenta de la importancia de lo que es pequeño. Saber, comprender y amar y hacer atención a lo que es pequeño, eso sí, ese es un señal de vitalidad. Eso nos compete a nosotros. De todos modos, más que estar en contra... Bueno, acá hay un equipo de claques importante, así que vamos a ceder la palabra a quien quiera dialogar con Pedro y con nosotros. Yo solo voy a acotar que más que estar en contra de una lengua, estamos a favor de que cada uno pueda hablar con la lengua con la que piensa. A favor de todas las lenguas, del mantenimiento de todas las lenguas. Cada uno puede hablar con lo que piensa. No hay preguntas, no hay comentarios, no hay... Allá atrás. Hola. Quería volver sobre el tema que habló al principio de los artistas como individualidades y como momentos históricos, pero no como pertenencias geográficas. Y quería volver sobre ese tema desde el punto de vista de los movimientos culturales, artísticos que hubo en Europa, muchos en América, en Sudamérica también, donde hay artistas que tienen una afinidad nacional, regional, no sé si llamarla patriótica, pero que sí es geográfica. Puedo poner ejemplos como movimientos artísticos que se relacionan con un lugar en particular, expresionismo, antropofagia, tropicalismo, neoconcretismo, lo que fuera. ¿Y alguna opinión sobre eso? Bueno, esta mañana estuve con Patricia, mi mujer, mirando por la enésima vez a los trabajos de Malevich, que están en exposición en Buenos Aires.
Y estábamos mirando y leyendo, digamos, algunos textos y viendo algunos films, vídeos que estaba ahí. Lo que era ya clarísimo en toda esta energía de esos artistas de principio del siglo XX en Rusia, toda esa necesidad de rechazar el viejo, cambiar todas las propuestas, encontrar formas nuevas de representar no solamente las narrativas exteriores, pero también una actitud intelectual. Incluso a puntos de haber poetas en esos grupos que intentaban crear un lenguaje nuevo. Si vamos a Brasil, Oiticica, a Lydia Clark, toda esa gente, si vamos... digamos, yo creo más que ser movimientos que intentan construir una identidad nacional nueva o una narrativa geográfico-política nueva, claro que tienen ese contexto, pero ese contexto no es suficiente para cuantificar, clarificar, cualificar esa acción artística, porque en hecho todos esos movimientos, antropofagia, el suprematismo, en verdad, puedo estar equivocado, vosotros me dirán, pero en verdad tienen como objetivo último, en hecho, cambiar radicalmente la percepción del mundo y sustituir el viejo por una cosa nueva. No creo que estén así tan enfocados en una situación regional o territorial o parcelar. Claro que empiezan la parte de esto, empiezan de una contextualización cultural, digamos, vivencial, que es muy propia de los territorios donde esos artistas vienen. Pero la ambición última es abrazar el mundo. No es, creo yo, poner más una bandera en la tierra diciendo, oye, aquí estamos nosotros. No, es una cosa que tiene son propuestas políticas e intelectuales y creativas que claramente ambicionan a una situación total. Y no únicamente a crear un nuevo tipo de una utopía regional. Sí. Trata de acercar más el micrófono porque no se escucha. Quería saber si va a trabajar con artistas argentinos en su proyecto y si tiene alguna zona de la Argentina en especial que le puede resultar inspirador, si recorrió, si ya conoce la Argentina, si el proyecto va a ser en alguna geografía o cómo va a encarar su proyecto en líneas generales. Bueno, corriendo el riesgo de ser banal y un poco banal, debo deciros que para mí Argentina, hasta hoy, que es el segundo día que estoy en Argentina, Argentina ha sido siempre, únicamente, totalmente Jorge Luis Borges. No tengo ninguna otra experiencia de Argentina que me haya rellenado tanto, inspirado tanto y exigido tanto que no sea, digamos, el pensamiento y las palabras de ese autor. ¿Cuánta su pregunta si voy a trabajar con artistas argentinos? Yo nunca trabajo con otros artistas. Trabajo con la gente que me gusta más, que son sobre todo obreros, ingenieros, albañiles, electricistas, gente de ese mundo.
Mi trabajo viene mucho del mundo, mi obra viene mucho del mundo del trabajo, el mundo industrial. En mis esculturas participan gente que hace. Gente que hace. Y yo estoy más que nada aprendiendo con ellos. Incluso algunas distopías, algunos errores, algunos desenfoques de mi proyecto original, causados por la energía, por la actividad de esa gente, he aprendido a aceptarlos en mi trabajo como contaminaciones de un mundo fuera que viene a traer a mi propio mundo cosas que ahí no estaban antes y que yo no había tenido la curiosidad suficiente o la inteligencia profunda para haberme dado cuenta. No me recuerdo bien si a mí había preguntado si yo tenía ya ideas claras sobre mi... No, ¿cómo puedo tener ideas claras? No sé, no le voy a mentir, podría decir, sí, ahí hice ya un par de dibujos en el hotel. No hice nada, me fui de copas por Buenos Aires. Fui aprendiendo a estar aquí en esta ciudad, aprendiendo a oír la gente hablar en la calle, mirando alrededor de mí. Este momento estoy preparando todo el equipaje que pueda, todo lo que pueda robar y llevarlo de vuelta para ahí en otro tiempo refletir sobre eso. Naturalmente que lo que venga a ser aquí será siempre de aquí y aquí pertenecerá. Pero no estoy, ahora mismo, estoy muy lejos de ese momento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quería preguntarte, hablaste ahí del suprematismo, digamos la abstracción absoluta o la abstracción como idea, o de la antropofagia, la antropofagia, ¿no? Un poco devorar al europeo, devorar al que viene, incorporarlo y sumarlo al arte, en este caso brasilero, de ese movimiento. Como nos contás de tus viajes y de que todo forma parte de un movimiento, quería preguntarte si vos ves en este momento contemporáneo, más aún en una discusión de Bienal, si hay algún tipo de movimientos que te parecen interesantes en la contemporaneidad y si vos estás en diálogo particularmente con tu obra con alguno de esos movimientos, porque ya el suprematismo y la antropofagia forman parte de la historia del arte y ahora estamos tratando de ver si hay movimientos que nos interesen hoy en día o cómo lo ves tú. Gracias. No, creo que te podría contestar con toda la amistad diciendo que lo mejor que hay es que no hay movimientos ya, se terminaran. Hoy hay una galaxia de individuos, de artistas, de creadores, de pensadores y que se mueven sin estructura, sin una línea dirigente, que contaminan el pensamiento sobre el mundo y que se contaminan mutuamente entre sí y que no hay hoy más un territorio para crear clubs cerrados de pensadores. Yo pienso a la izquierda, tú piensas al centro, él piensa a la derecha, el otro piensa un poco más arriba y yo sigo solo pensando a la ventana. No, esa es la historia buena. Los artistas jóvenes naturalmente que se unen, digamos, aleatoriamente, temporalmente, porque tienen que encontrar un camino, tienen que hacer revelar su obra, tienen que construir visibilidad. Y por eso, naturalmente, por veces, entre ellos organizan momentos, alianzas tácticas o estratégicas, sean ellas cortas o más longas en el tiempo. Pero eso son vicisitudes, son características técnicas de una necesidad política. Pero no creo que exista hoy. Y creo que eso es la cosa buena, es que hoy tenemos tantos grupos como individuos. O sea, uno no puede tener un pensamiento cerrado y direccionado en una dirección. Uno tiene que estar abierto a todo lo que ocurra alrededor de sí. Uno tiene que tener atención, absoluta atención. Tiene que tener una sensibilidad
no de esas sensibilidades de fin de siglo románticas, no, sensibilidad en un permanente, digamos, estado de atención. Por eso, creo que vivimos mejor en este mundo que claramente es brutal, es violento, es caótico. El caótico es bueno, debo decir, pero la cosa es que no podremos ya entender la construcción de una narrativa de la historia de arte o otras basadas en una estructura que sea una estructura clásica de, digamos, de escuelas filosóficas, escuelas de pensamiento, digamos, grupos de acción. Han sido muy importantes cuando había que rechazar todo el peso de una historia caduca, de una historia ya seca, al final del siglo XIX, casi. Pero toda la trayectoria del siglo XX es una trayectoria que lleva a la negación de la necesidad de estar organizados en grupos. Yo creo que esa es una gran ventaja, porque individualmente uno se mueve más rápido y moverse rápido es muy importante, porque cuando te mueves rápido acumulas una cantidad de experiencias y de encuentros. Y hoy es esta especie de, digamos, de permanente, es un mar, es una cosa que se mueve, constituida por millones de gotas de agua, son todas diversas, pero están todas en un movimiento único, y es eso que es la belleza de la situación contemporánea. No sabes lo que va a salir mañana. Hoy mismo ya te dudas de lo que salió por la mañana y ahora por la tarde ya lo tienes que repensar todo. A mí me gusta vivir en esa especie de permanente, ¿cómo decir?, frenesí. Sí. ¿Quién había pedido la palabra? ¿Quién había pedido la palabra? ¿Arelene? ¿Quién había pedido la palabra por ahí? Una pregunta. ¿Hay algo que crea que... Acá estoy. Que crea que une a su obra? ¿Hay algo que quiere decir usted a los que vamos como espectadores, que unifique todo su trabajo? O por otras palabras, me está haciendo la pregunta clásica, ¿qué significa su trabajo? ¿Es eso? Bueno, esperaba que no tendríamos que llegar a este momento. Bueno, podemos dejarlo. No, la pregunta es muy legítima. Pero déjeme pensar cómo le puedo yo contestar o responder de un modo absolutamente transparente. Le digo una cosa. Yo no podría nunca imaginar que una obra mía o una obra de un artista, aquí me permito hablar más genéricamente, la obra de los artistas es por inherencia algo que nace de un territorio de misterio, de ambigüedad, de desconocimiento. Muchas veces los artistas se dan cuenta de lo que están haciendo ya con la obra casi terminada. Hay una pulsión interior que puede venir de un pensamiento poético como puede venir de una experiencia política. No interesa. Eso se transforma en un momento de creación y una obra de arte. Por veces las obras de arte, incluso para sus autores, se vuelven más claras, entre comillas, al final del proceso de acción. No hay una posibilidad de decirle, esta obra quiere decir esto. Si yo le puedo contestar a su pregunta, la obra ya está menorizada y fragilizada en función de aquello que se espera de ella. Yo tengo que construir el significado con su propia experiencia de la obra. Yo puedo decir, una vez más, vuelvo a la exposición de Malevich. Tenía unos textos maravillosos a propósito de lo que él admitiría estar por detrás
del cuadrado negro, del círculo negro, de la cruz negra, etc. Hay fragmentos de esos textos y se ve claramente, escritos en la pared, y se ve claramente que hay todo un, digamos, él escribe, son cartas que escribe a amigos, que escribe a otros artistas, etc. Y también momentos de reflexión en sus notas. Y es clarísimo que tiene un sentido muy claro de dirección de lo que quiere hacer. Más que nada, y aún, quizás aún más claro, tiene la noción de lo que no quiere hacer. Y en esos textos nos deja un legado maravilloso, que es un legado de interrogaciones sobre su propio trabajo. Ahora, estas interrogaciones son la materia rica del pensamiento artístico. No, la ciencia se espera que dé certezas. Lo que nosotros hacemos, artistas, es construir preguntas, es instituir la duda, es instituir la obscuridad. La claridad pertenece a los laboratorios. Aquí, en el taller, trabajamos sobre la negritud, la obscuridad, lo profundo, donde la luz se crea justamente en el medio de lo que no se ve. Nos miramos mejor con los ojos cerrados porque vemos hacia adentro. Y todos sabemos que una luz que sea excesiva nos vuelve ciegos. Por eso, el labor del arte es un labor de la obscuridad. Y por eso no le podría decir... Alguien dijo cierra los ojos para poder ver, ¿no? Alguien dijo cierra los ojos para poder ver. Sí, también ahora entiendo por qué cuando hablábamos con Pedro si iba a proyectar imágenes, dijo no hace falta. Y yo lo que no conocía era toda esta capacidad evocadora en donde toda tu narrativa está construida a partir de invenciones de imágenes permanentemente. Creo que le agradecemos a Pedro muchísimo este grado de entropía en el que nos dejó y pasamos